Mi nombre es Elena, tengo 34 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hasta hace 6 meses, creía que había encontrado la felicidad después de tanto sufrimiento. Había perdido a mi primer esposo en un accidente hace 2 años, dejándome sola con mi hija Sofía de 8 años. Cuando conocí a Miguel, pensé que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Miguel es médico, un hombre bueno y paciente, especialmente con Sofía. Nos casamos hace 8 meses en una ceremonia pequeña pero hermosa. Su madre, doña Carmen, parecía aceptarme, aunque siempre sentí algo extraño en su mirada cuando creía que no la veía. Era una mujer de 62 años, muy religiosa, siempre con el rosario en la mano y hablando de la voluntad divina. Todo comenzó una noche de viernes. Habíamos invitado a doña Carmen a cenar en casa. Yo había preparado su comida favorita, tratando como siempre de ganarme su completa aprobación. Durante la cena, mientras Sofía nos contaba sobre su día en la escuela, Carmen de repente se llevó la mano al pecho y comenzó a quejarse de un dolor terrible. «Miguel, Miguel», gritó, y su rostro se puso completamente pálido. «Me duele mucho el pecho, no puedo respirar». Miguel corrió hacia ella. Como médico, inmediatamente reconoció los síntomas de un infarto. Llamamos a la ambulancia y la llevamos de urgencia al hospital donde él trabajaba. En el camino, Carmen me tomó la mano con fuerza y con una voz casi imperceptible me susurró algo que me heló la sangre. «Cuida muy bien a Sofía, porque yo no podré hacerlo más». En ese momento pensé que eran las palabras de una mujer que temía morir, pero ahora sé que significaban algo completamente diferente. Llegamos al hospital y Carmen fue internada inmediatamente en cuidados intensivos. Miguel estaba destrozado. Durante las siguientes 48 horas no se separó de la sala de espera. Los médicos nos dijeron que su condición era crítica, que había sufrido un infarto masivo y que las probabilidades de recuperación eran muy bajas. La madrugada del domingo, el médico de guardia salió con la expresión más triste que he visto en mi vida. «Lo siento mucho», nos dijo. «Doña Carmen no logró superar la crisis. Falleció hace unos minutos». Miguel se desplomó. Nunca había visto a un hombre tan fuerte llorar de esa manera. Yo traté de consolarlo, pero él parecía inconsolable. Era todo lo que me quedaba de familia. Repetía entre sollozos. Primero mi padre, ahora ella. Los días siguientes fueron un torbellino de arreglos funerarios, trámites y condolencias. Pero fue durante esos días cuando comencé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que al principio atribuía al dolor y la confusión del momento. Primero fueron las llamadas telefónicas. Miguel recibía llamadas constantes en su celular y siempre se alejaba para contestar. Cuando le preguntaba quién era, me decía que eran colegas del hospital o familiares lejanos dando el pésame. Pero su expresión cuando hablaba no era de tristeza, sino de nerviosismo. Luego estaba el tema del seguro de vida. Carmen había dejado a Miguel como único beneficiario de una póliza que yo no sabía que existía. Una suma considerable que él inmediatamente puso en una cuenta separada para honrar la memoria de su madre, según me explicó. Pero lo que realmente comenzó a inquietarme fue el comportamiento de Sofía. Mi hija siempre había sido muy observadora, pero después del funeral empezó a hacer preguntas extrañas. «Mami, ¿por qué la abuela Carmen tenía el mismo perfume que la señora del mercado? ¿O por qué el padre González parecía tan confundido cuando le dijimos que la abuela había muerto?» Una tarde, exactamente 2 semanas después del funeral, estaba limpiando la casa cuando encontré algo que me dejó completamente helada. En el bolsillo de uno de los abrigos de Miguel había una nota manuscrita que decía: «Todo va según el plan. El próximo paso es conseguir la custodia. No te preocupes, todo saldrá bien. C». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me daría un infarto a mí también. C. Carmen. Pero eso era imposible, ella estaba muerta. Yo misma había visto su cuerpo en el ataúd. Esa noche, cuando Miguel llegó del hospital, le mostré la nota. Su reacción me confirmó que algo terrible estaba sucediendo. Se puso completamente pálido y comenzó a tartamudear excusas que no tenían sentido. Es una nota vieja, Elena. Debe ser de antes de que ella muriera, sobre
sobre los arreglos del testamento. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. Esa letra era fresca y el papel no tenía el aspecto de haber estado guardado por semanas. A partir de esa noche, comencé mi propia investigación. Como enfermera, tenía acceso al hospital y conocía a muchas personas que podrían ayudarme. Lo primero que hice fue revisar los registros médicos de Carmen. Lo que encontré me quitó el sueño por completo. Los análisis de sangre mostraban niveles extraños de ciertos medicamentos, específicamente sedantes que podrían simular síntomas cardíacos sin causar daño real. Además, había una orden médica firmada por Miguel, autorizando la cremación inmediata del cuerpo, algo muy inusual para una familia tan religiosa como la suya. Pero la pieza que me faltaba la obtuve de la manera más inesperada. El doctor Ramírez, un colega que trabajaba en el turno nocturno, me buscó una tarde con una expresión muy preocupada. «Elena», me dijo en voz baja, «necesito contarte algo sobre la noche que murió doña Carmen». Yo estaba de guardia en el área de cuidados intensivos y vi algo que me pareció muy extraño, pero en ese momento pensé que era el cansancio. Mi corazón se aceleró. «¿Qué viste?» Vi a Miguel sacando el cuerpo de su madre del hospital por la salida de emergencia, pero ella estaba sentada en una silla de ruedas, no en una camilla. Y cuando la luz del pasillo iluminó su rostro, juro que vi que tenía los ojos abiertos. El mundo se me vino abajo. Carmen estaba viva y Miguel era su cómplice. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban fingiendo su muerte? Esa noche, después de que Miguel se durmiera, revisé todos sus documentos personales. Lo que encontré me hizo entender la magnitud del engaño. Había papeles legales, borradores de solicitudes de custodia de Sofía, y lo más aterrador de todo, un reporte psicológico falso sobre mí, describiendo episodios de depresión severa y conductas erráticas que supuestamente me hacían no apta para cuidar a mi propia hija. También encontré direcciones. Una de ellas era de una casa en las afueras de la ciudad que yo nunca había visto antes. En mis días libres, comencé a vigilar esa dirección desde lejos. Y entonces la vi. Un martes por la mañana, mientras observaba la casa con binoculares desde mi auto estacionado a una cuadra de distancia, vi a una mujer salir a regar las plantas del jardín. Era Carmen, viva, saludable, moviéndose con total normalidad. Sentí una mezcla de furia y terror que nunca había experimentado antes. Esta mujer había fingido su propia muerte, había manipulado a su hijo para que me mintiera y estaba planeando quitarme a mi hija. ¿Pero por qué? ¿Qué les había hecho yo para merecer tanto odio? Decidí que tenía que confrontarla directamente. Esperé hasta que vi a Miguel salir de la casa y entonces toqué la puerta. Cuando Carmen abrió, su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, miedo y finalmente una sonrisa fría que me heló hasta los huesos. «Hola, Elena», me dijo como si nada hubiera pasado. «¿No deberías estar en el trabajo? ¿No deberías estar muerta?», le respondí. Carmen me invitó a pasar, y lo que sucedió en esa casa durante las siguientes 2 horas cambió para siempre mi percepción de hasta dónde puede llegar la maldad humana. «Siéntate, querida», me dijo con esa voz dulce que siempre había usado conmigo. «Creo que es hora de que sepas la verdad». Carmen me explicó que nunca había aceptado que Miguel se volviera a casar, especialmente con una mujer que ya tenía una hija. Miguel necesita una familia propia, no criar a la hija de otro hombre, me dijo sin el menor rastro de vergüenza. Pero lo que realmente me molestaba, continuó, era ver cómo esa niña lo tenía envuelto en su dedito. Sofía es inteligente, demasiado inteligente, y vi cómo Miguel comenzaba a quererte más a ti y a ella que a mí. Me contó que había planificado todo durante meses. La idea era fingir su muerte para generar compasión y crear un vínculo emocional más fuerte con Miguel, luego usar esa influencia para convencerlo de que yo era una mala madre y que él debería solicitar la custodia de Sofía. ¿Pero por qué Sofía?, le pregunté con lágrimas de rabia en los ojos. «Ella no es tu nieta biológica». Carmen se acercó a mí y me susurró la verdad más horrible de todas. «Porque una vez que Miguel tenga la custodia legal de la niña, tú tendrás que irte. No puedes llevarte a una niña que legalmente ya no es tuya, y sin ti en el camino,
Miguel podrá encontrar a una mujer apropiada, alguien que me respete y que me dé nietos de verdad. ¿Y qué pasa con Sofía en todo esto?, le grité. Sofía es una niña adaptable, respondió fríamente. Con el tiempo aprenderá a quererme como a una verdadera abuela. Y si no lo hace, bueno, hay internados muy buenos donde puede aprender disciplina. En ese momento, supe que estaba frente a un monstruo. Esta mujer estaba dispuesta a destrozar la vida de una niña inocente solo por sus celos enfermizos. Pero hay algo más que debes saber, continuó Carmen con una sonrisa malévola. Esto no es la primera vez que hago algo así. Mi sangre se heló cuando me contó sobre la primera esposa de Miguel, Patricia. Patricia murió en un accidente automovilístico muy conveniente, me dijo. Claro, los frenos de su auto habían sido saboteados, pero eso nunca se pudo probar. Miguel estaba tan destrozado que dependió completamente de mí durante años. Fue el mejor período de nuestras vidas. Tú mataste a la primera esposa de Miguel. No era una pregunta, era una afirmación. Yo protegí a mi hijo de una mujer que no lo merecía. Me corrigió. Y ahora te estoy dando la oportunidad de irte por las buenas. Puedes desaparecer, mudarte a otra ciudad, empezar una nueva vida. Miguel nunca te buscará porque estará convencido de que abandonaste a Sofía voluntariamente. ¿Y si no acepto? Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Los accidentes suceden, Elena, especialmente a enfermeras que trabajan turnos nocturnos y tienen que manejar solas por carreteras oscuras. Salí de esa casa temblando, pero también con una determinación férrea. Carmen había cometido un error al contarme toda la verdad. Ahora yo sabía exactamente con qué y con quién estaba lidiando. Lo primero que hice fue ir directamente a la policía, pero sabía que necesitaba pruebas, no solo mi palabra contra la de ellos. Así que desarrollé mi propio plan. Durante las siguientes 2 semanas, fingí normalidad en casa, mientras secretamente grababa todas mis conversaciones con Miguel, documentaba sus mentiras y recopilaba evidencia de la cuenta bancaria secreta y los documentos falsificados. También contraté a un investigador privado para que documentara la presencia de Carmen en esa casa. Las fotografías y videos que obtuvo fueron cruciales para demostrar que había fingido su muerte. Pero la pieza final del rompecabezas vino del lugar menos esperado: el padre González, el sacerdote que había oficiado el funeral de Carmen. Cuando lo visité en la parroquia, el padre me confirmó algo que había sospechado. Ese funeral fue muy extraño, me dijo. Nunca había visto un ataúd tan pesado que requiriera tantos cargadores, pero cuando lo levantamos parecía vacío. Y doña Carmen siempre me había dicho que quería ser enterrada junto a su esposo, no cremada. Con toda esta evidencia, finalmente fui a la policía. Lo que siguió fue como una película de suspenso, pero en la vida real. La policía organizó una operación encubierta. Yo usaría un micrófono oculto y regresaría a la casa de Carmen para hacerla confesar todo nuevamente, esta vez siendo grabada. Cuando llegué a la casa esa tarde, Carmen parecía estar esperándome. Sabía que regresarías, me dijo. Las mujeres como tú nunca saben cuándo rendirse. Tienes razón, le dije. No me voy a rendir, no voy a dejarte destruir la vida de mi hija. Lo que siguió fue una confesión completa. Carmen, creyendo que tenía el control total de la situación, me contó con detalles escalofriantes cómo había matado a Patricia, cómo había manipulado a Miguel desde que era niño para que dependiera completamente de ella, y cómo planeaba hacer que yo tuviera un accidente si no cooperaba. Miguel no sabe sobre Patricia, me dijo. Él realmente cree que fue un accidente. Pero sobre ti, bueno, él ya está preparado psicológicamente para tu desaparición. Le he estado diciendo durante semanas que te ves deprimida, que quizás no puedas manejar la presión de ser madre soltera nuevamente. Cuando la policía irrumpió en la casa, Carmen se quedó completamente inmóvil. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin palabras, sin esa sonrisa manipuladora, sin ese control total de la situación. Miguel llegó 20 minutos después, llamado por la policía. Ver su rostro cuando se dio cuenta de que su madre estaba viva y de todo lo que había hecho fue uno de los momentos más dolorosos de toda esta experiencia.
el hombre que yo amaba, se desplomó completamente al entender que había sido manipulado durante toda su vida. Carmen fue arrestada por fraude de seguros, falsificación de documentos y como sospechosa del asesinato de Patricia. El caso de Patricia se reabrió inmediatamente con nueva evidencia. Miguel entró en una profunda depresión. Descubrir que su madre había matado a su primera esposa y había planeado hacer lo mismo conmigo lo destrozó completamente. Tuvo que tomar una licencia del hospital para recibir ayuda psicológica. Durante los meses siguientes, nuestro matrimonio pasó por la prueba más difícil imaginable. Miguel tuvo que enfrentar el hecho de que, sin saberlo, había sido cómplice de los planes de su madre. La confianza entre nosotros se había quebrado de una manera que parecía irreparable. Pero Sofía, mi pequeña niña sabia, fue quien nos ayudó a sanar. Una noche, después de que Miguel hubiera tenido una sesión particularmente difícil con su psicólogo, ella se acercó a él y le dijo: «Miguel, tú no sabías que la abuela era mala, pero ahora que lo sabes, puedes elegir ser bueno». Esas palabras simples de una niña de 8 años fueron más poderosas que cualquier terapia de pareja. Hoy, 6 meses después, seguimos reconstruyendo nuestra familia. Miguel ha regresado al trabajo y está en terapia individual y de pareja conmigo. Hemos aprendido a comunicarnos de una manera que nunca habíamos hecho antes. Carmen fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Patricia. Durante el juicio, se descubrió que había estado manipulando y controlando a Miguel desde que era adolescente, después de la muerte de su padre. El patrón de manipulación psicológica había durado décadas. ¿Han sido fáciles estos meses? No. Hay noches en las que Miguel despierta con pesadillas, recordando momentos de su vida donde ahora se da cuenta de que su madre lo estaba manipulando. Hay días en los que yo misma tengo flashbacks de terror, recordando lo cerca que estuve de perder a mi hija para siempre. Pero también hemos aprendido algo importante. El amor verdadero puede sobrevivir incluso a las traiciones más profundas, siempre y cuando haya honestidad total y voluntad de sanar. Sofía ahora tiene 9 años y está en terapia también, para ayudarla a procesar todo lo que vivió. Pero su resistencia y sabiduría continúan sorprendiéndome cada día. Hace una semana me dijo: «Mami, creo que la abuela Carmen estaba muy enferma del corazón, pero no del corazón que bombea sangre, sino del corazón que siente amor». Miguel y yo estamos aprendiendo a ser una familia real, basada en la verdad, y no en las manipulaciones de una mujer enferma. Hemos decidido mudarnos a otra ciudad, empezar completamente de nuevo, lejos de todos los recuerdos dolorosos. ¿Confío completamente en Miguel otra vez? Estoy aprendiendo a hacerlo, día a día. Él está demostrando con acciones, no solo con palabras, que está comprometido con nuestra familia y con la verdad. Lo que más me ha enseñado esta experiencia es que debemos confiar en nuestros instintos. Desde el principio, algo en mí sabía que algo no estaba bien con Carmen, pero ignoré esas señales porque quería creer que había encontrado la familia perfecta. Ahora sé que las familias perfectas no existen, pero las familias reales, honestas y llenas de amor, sí pueden existir, incluso después de pasar por el infierno. Cada noche, cuando acuesto a Sofía y veo su sonrisa tranquila, cuando Miguel me toma la mano y puedo sentir que es un gesto genuino y no manipulado por alguien más, sé que tomamos la decisión correcta de luchar por nuestra familia. Carmen quería destruir nuestro amor porque no podía soportar ver a su hijo feliz con alguien que no fuera ella. Pero al final, su maldad solo sirvió para hacernos más fuertes, más unidos y más conscientes del valor real del amor verdadero. Si hay algo que quiero que otras mujeres aprendan de mi historia es esto: confíen en sus instintos, protejan a sus hijos sin importar el costo y nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor como madres y como mujeres. El mal existe, a veces llega disfrazado de suegras religiosas o de hijos manipulados, pero el amor verdadero y la determinación de una madre pueden vencer cualquier oscuridad. Carmen pensó que podía jugar con nuestras vidas como si fuéramos piezas de ajedrez, pero se olvidó de algo fundamental. Nunca subestimes el poder de una mujer que lucha por proteger a su familia.